Bueno, buenas tardes. Está Leonel, Katy, Nancy. Bueno, estamos ahí esperando. Vamos a que les damos otros 2 minutitos, Andrea. Sí, les damos 2 minuticos, tenemos 50 personas registradas para este evento, entonces vamos a darles 2 minuticos más mientras damos inicio. Si quieren, por Ujú. favor, nuevamente cuéntenos de dónde nos están viendo, si tienen de pronto algunas dudas, qué tipo de visa tienen, cuáles son sus expectativas para ser residentes aquí dentro de Australia, cuánto llevan aquí en este país. Bueno, perfecto. Entonces yo creo que vamos a empezar, Juan. No sé si ya estés listo. No te escucho, Juan. Creo que tienes el micrófono apagado. Sí, señora, aquí estamos listos ya. Fantástico, listo, Juan. Bueno, entonces, primero que todo, me voy a presentar. Gracias por estar acá, todos ustedes. Mi nombre es Yaritza Salazar, yo soy la directora de Guayanesa Accounting. Y la idea de hoy es, como empresa, siempre nos gusta hacer estos seminarios y ser parte de seminarios para traerles actualizaciones. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Y hoy estamos con Juan de Arce Migration, que obviamente es el experto en la parte migratoria, y Juan nos va a dar todos estos updates que vienen intercalados o integrados en cierta parte con el presupuesto y las metas de largo plazo que Australia tiene como país. Sí, Yaritza, muchas gracias por la invitación y muchas, muy agradecidos a los asistentes. Me presento, mi nombre es Juan Guillermo Rincón, yo soy abogado y agente de migración, trabajo para RC Migration, donde somos más de 5 agentes de migración que nos concentramos o nos especializamos en el mercado latinoamericano. Eh, y muy especialmente en las visas de competencias, en las skill visas y en las visas de residencia a través de negocios, es decir, en todas las opciones que hay de visas de negocios. Entonces, ya entrando en materia, ¿qué trae el presupuesto federal desde el punto de vista de migración? Yo creo que podríamos dar un resumen diciendo simplemente que el presupuesto federal de junio 2022 a junio 2023, julio, trae buenas noticias. ¿Y por qué trae buenas noticias? ¿En qué sentido? El presupuesto federal, uno de los elementos que mide o que define es cuántas cupos o cuántos emigrantes va a recibir en ese año. Entonces, en este año, para el año que empieza a contar ahorita a partir del 1 de julio de este 2022, el cupo se abre a 160,000 plazas. La parte interesante es que el 70% de ese número es para skill migrants, es decir, hay un énfasis mucho más grande en traer personal calificado que en las otras tipos de visas, que es básicamente visas de familia. Es decir, en lo que se llama skill visas hay un cupo de
110.000 visas. Es decir, el año pasado fueron 80.000, o sea que se aumentan en 30.000 el número de visas que se dan para personal calificado. Y eso es una excelente noticia, sobre todo pues para los estudiantes que están acá con planes de quedarse, porque ordinariamente los estudiantes pasan la visa residencia a través de los programas de Skilled Migrants, y también eso es una excelente noticia para las personas que están fuera del país y quieren venir a Australia directamente como residentes permanentes. Entonces, ya por detalle, ¿qué pasó? La visa con patrocinio de empleador, es decir, cuando se tiene la nominación de una empresa australiana, subió de 22.000 a 30.000. Es un incremento relativamente bueno, pero nada significativo. Donde hay un aumento inmenso es en lo que se llama la visa Skill Independent, que es la visa 189, que es la visa donde no hace falta tener un empleador, no hace falta un estado que te nomina, sino hace falta que la persona tenga un skill que se está buscando y un puntaje alto. ¿Qué pasa? Esa visa pasa de 6.500 a 16.500, es decir, el cupo se triplica. Juan, acá tengo una pregunta. ¿Y ellos actualizaron la lista de los skills que ellos quieren con este presupuesto o no hubo cambio en la lista? Excelente pregunta. Hay dos cosas que faltan todavía. Falta la actualización de las listas, porque todavía seguimos usando con la lista vigente, que la lista vigente fue una lista emitida en marzo del 2019, o sea que llevamos 3 años con la misma lista, una lista que ordinariamente se cambia cada año. Entonces esperamos que haya una actualización de listas relativamente rápido. Si no es en este mes de abril, definitivamente será antes de junio. Y el segundo punto que hace falta es que las visas, que haya una asignación del cupo de las visas regionales por estado. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos la visa independiente, que es esta que acabamos de hablar, que es la 189, que es una visa federal, es decir, es una visa En que cualquier lado, digámoslo así. en cualquier lado. Inclusive la persona la puede pedir en cualquier sitio de Australia, inclusive fuera de Australia. Entonces, ahí tienes todas esas opciones. Las visas que requieren nominación de estado, que son la visa 190 y la visa 491, también pasan de 22.400 que había en el año pasado a 45.000 para este año. Es Es decir, muchísimo. se duplica completamente el cupo para que los estados nominen a sus Y en esa, Juan, es esa de la que ellos tienen que estar en el estado 2 años, ¿correcto? Esa es la. Correcto, sí, señora, exacto. Entonces, esto le abre cupos a los que más los usan, a South Australia, a Tasmania, a Queensland, a Western Australia, a la misma Victoria. Es decir, va a haber una mayor facilidad para pasar a ser nominado, porque los estados van a tener más. Ellos tienen que sí o sí rellenar el cupo en el año, ¿sí? No es que no quise dar de los 40.000, 30.000, no, si se presentan 50.000 le da 40.000, pero si se presentan 40.000 tienen que llenar el cupo. Exactamente. Esto pasa como en las empresas, que si no te gastas el presupuesto te lo van quitando. Entonces los estados hacen lo habido y por haber para completar los cupos. Es decir, y eso desde el punto de vista de migración, decimos que esto no son unas metas, sino son unos cupos. Es decir, los estados tratan de utilizarlos totalmente. Inclusive en este año que se está acabando, a Australia se le acabaron los cupos ahorita en marzo, y porque ya los habíamos usado todos. Entonces, inclusive pidieron más cupos, no se los dieron. A Western Australia sí le dieron más cupos. Pero es decir, lo que quiero decir con esto es las posibilidades de nominación con nominación de estado son el doble de lo que había el año pasado.
Entonces, Fantástico. estudiar en el Estado, poner un small business en el Estado, trabajar en lo que se llama Working in the State, todos estos programas van a coger muchísimo más dinámica. Esos, a mi modo de ver, son los dos grandes ganadores en este presupuesto. El tercer ganador de este presupuesto son las visas de padres, que pasan de 4.500 a 6.000. Las visas de padres son unas visas que ordinariamente hay que esperar un tiempo para que te las aprueben, porque la fila se va alargando. En este momento la misma Contributory Parent Visa, que es esta visa donde hay que pagar $40.000 por papá, está demorándose 5 años. Esperamos que con este aumento de cupos, pues ese periodo de espera se reduzca. Y el último gran ganador en este presupuesto son las Work and Holiday Visas, que para nuestro mercado latinoamericano son unas visas que están disponibles para ciudadanos españoles, ecuatorianos, peruanos, chilenos, argentinos, uruguayos. Ese cupo de visas pasa de 22.000 a 30.000. Entonces, ahí hay un crecimiento muy importante en términos de visas. Esos son los ganadores en este presupuesto. Ahora, hablando de los perdedores en este presupuesto, es decir, ¿quiénes perdieron cupo de visas? Entonces, el cupo de visas se perdieron ¿dónde? Se perdieron en la visa de Global Talent, que era una iniciativa que tenía el gobierno de Trump, baja de 15.000 cupos a 8.500, es decir, quedó prácticamente a la mitad. Se disminuye el cupo de visas para lo que se llama Business Investment y Investment Visas, es decir, la Golden Visa pasa también de 13.000 a 9.500. Ahí hay una idea muy interesante, y es que hay un instituto que hace análisis sobre las políticas de migración que se llama el Grattan Institute. El Grattan Institute publicó un paper que decía que Australia se beneficiaba más de una persona calificada que viniera a trabajar que de un inversionista que pusiera 5 millones. Porque en el largo plazo, la persona calificada que llegaba acá y hacía su vida y hacía su familia y trabajaba y bla, 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 le generaba más riqueza al país que una persona que simplemente venía a poner un dinero. El caso fue que le hicieron caso al Grattan Institute y aumentaron las visas de Skill Migrants y se las redujeron a los inversionistas. Sí. Entonces, inversionistas, perdedores en este presupuesto. Visa de partner, perdedor, gran perdedor. ¿Por qué? Porque las visas de partner, las partner visas, es decir, las personas que tienen una pareja australiana, perdieron 30.000 cupos. Es decir, las visas de pareja, que antes tenían 72.300 cupos, perdieron y ahora están en 40.000 cupos. Estos fueron Y esa visa fue súper usada en estos 2 últimos años, yo creo que de las más usadas, ¿cierto? La visa de pareja, o sea, de conocimiento que yo tengo con los clientes, sí, wow, entonces ahí sí, terrible, pero bueno. Ahí sí, esto en el efecto práctico que tiene es que las visas de pareja se van a demorar ya más años todavía. Es decir, una persona que arranca con esa pareja siempre tiene la expectativa de que le llegue la residencia permanente a los 2 años de estar con su pareja australiana. Yo creo que puede abandonar esa expectativa, porque con esta reducción de cupos, esos 2 años definitivamente no. Y esas visas funcionan como todo, ¿no? First in, first serve. Y eso va por orden y no, you cannot jump the queue. O sea, Exactamente. No hay jump the queue, no, eso sí, porque ellos no encuentran ninguna razón para no respetar el derecho que llegó antes. Entonces, pues mira, esos son básicamente los grandes puntos
quizá ya a un nivel un poquito más, más general de lo que uno llama el presupuesto general, es importante mencionar que se aumenta el cupo para las visas de agricultura, que ese es un programa que le puede servir mucho a las personas chilenas y peruanas, que países que hacen parte de la PEC. Y hay un programa pues, que para nosotros es muy cercano en el resto de Australia, que es el programa de apoyo a las personas que sufren violencia doméstica. Ese es un tema donde nosotros tenemos un servicio pro bono. El gobierno australiano también pone una cifra importante de ayuda para ayudar a las personas que están sufriendo violencia doméstica y están en visa temporal. Hay una asignación de $20 millones. Y realmente lo último que habría que mencionar es que las visas de refugio humanitario se concentran básicamente en Afganistán, Ucrania y Myanmar. Es decir, no hay programas de migración para otros países que eventualmente lo necesiten. Antes había mucho para Venezuela, entonces Venezuela ya no está en esa lista de la parte. No. Ok, listo. Y Interesante, muy interesante. Te digo, y una mala noticia, pues para todos en general, es que el aumento de presupuesto federal para el aumento de gastos para el Departamento de Home Affairs en general es del 11% no más. Lo que significa que no van a contratar más gente, lo que significa que no vamos a tener mejor servicio, lo que significa que no va a haber unas decisiones más rápidas. Okay. Bueno, Juan, súper interesante esa información. Como tú dices, hay ganadores y perdedores, pero yo creo que la parte del skill, que de pronto es una de las partes que los latinos más tratamos de llegar, ¿no? Con esa carrera y con la experiencia. Y para mí, yo siempre les digo, en esto es muy importante, ¿cierto? Hacer ese plan de trabajo desde que se llega y tener una visión y tener estar listos, como dice uno, en estas oportunidades. Perfecto, no sé si alguien que esté acá tenga preguntas. Vamos a mirar, Juan, si tenemos alguna pregunta por acá. Y tenemos por acá una pregunta de Nanis Ochoa y nos dice, ¿en qué ciudades están la mayoría de estos cupos? Es decir, los estados, ¿en qué estados están esta mayoría de cupos? En todos los estados reciben una asignación, una asignación, no, te digo, ese es un pedacito que falta. Es decir, el presupuesto tiene un proceso que consiste en que primero el tesorero lo propone al Senado y a la Cámara. El Senado, en la Senado y la Cámara, la oposición hace una contrapropuesta al presupuesto y se define ya, se aprueba la ley de presupuesto. Cuando se aprueba la ley de presupuesto, que ordinariamente sucede en mayo, ya con esa asignación de presupuesto ya fijo, ya el Departamento de Migración le asigna un cupo a cada estado. Y eso falta todavía. Eso va a pasar en mayo. Lo que significa que para 1 de junio, a 1 de julio, que comience el año fiscal, ya todos los estados van a tener exactamente su número de visas. Entonces van a decir, de esas 20,000 en la 190 y de esas 22,000 en la 144,91, ya cada estado va a decir, ya va a saber cuántas va a tener. Pero todavía nos falta esperar que se haga esa asignación por estado. Perfecto, Juan, muchas gracias. Bueno, por acá hay otra pregunta de Rubén y dice, ¿vale la pena aplicar por la 190 si estoy esperando por la 491? ¿Invitación aprobada o las esperanzas son muy bajas? Hay que ver en qué estado, porque es que hay estados como Australia donde tú puedes aplicar a las dos visas al mismo tiempo. Es decir, uno puede marcar las dos. En New South Wales también te permite aplicar a la 190 y a la 491 simultáneamente. Entonces depende del estado donde estés.
Depende, También nos porque hay estados donde o aplicas a una o aplicas a la otra, como Queensland, pero hay otros estados que te permiten aplicar a las dos. Entonces, tendríamos que... Perfecto, Rubén también nos dice, tengo otra pregunta, aproximadamente ¿cuál es el corte mínimo de puntos para la 190 en Victoria? Victoria no trabaja por puntos en la 190. Victoria tiene un programa que, que está completamente concentrado en personas que tengan ocupaciones STEM, ciencias, tecnología, ingeniería, medicina o matemáticas, y trabajen en los target sectors de Victoria. Si tú cumples esos dos requisitos, tienes una ocupación en STEM y estás trabajando ahí, obtienes la nominación. No hay necesidad de tener un puntaje mínimo. Tienen los puntajes mínimos de la visa, que son 65 puntos en ambos casos, en la 190 y en la 491. Entonces, no, en Victoria no hay un puntaje. Esos serían los puntajes mínimos. Por acá también estamos en Facebook en directo y tenemos algunas preguntas de Facebook. Una es de Vela y ella nos dice, ¿se puede aplicar a una postgraduate y simultáneamente una PR en South Australia? Correcto, afirmativo. También tenemos una pregunta de Claudia. ¿La visa regional de emprendimiento 491 sufrió alguna reducción en los cupos? Al contrario, es de las que estamos esperando Es de las que que, doblaron. que doblaron. Esa es de las que queremos. Ahora, con Yaritza queríamos hablarles un poquito de cómo concretar estos nuevos cupos en oportunidades para la visa. Y definitivamente el small business yo creo que se convierte o que coge mucha importancia. Pero esa parte sí se la debo ya a Yaritza. Sí, Juan. Tenemos otra pregunta de Anto y dice, ¿se puede aplicar a dos visas a la vez, por ejemplo, a la 190 y a la 189? Sí, sí, señora. De hecho, en la práctica, cuando tú presentas la expresión de interés, tú marcas a todas las visas que quieres aplicar en la misma expresión de interés. Cuando haces el proceso, te aparece a cuáles visas usted quiere aplicar. Entonces tú marcas todas las que quieres. Lo que pasa es que en los estados, cuando tú dices 190, 491, dice cuál es su estado preferido. Y ahí sí tienes que escoger un estado preferido. No puedes decir voy a aplicar a Queensland, a Victoria, Norte Territory y tal. No, tienes que escoger cuál es tu estado preferido. Pero puedes aplicar tú puedes aplicar a las tres, 189, 190, 491, en la misma expresión de interés. Puedes hacerlo. Perfecto. Acá hay una pregunta de Guillermo y nos dice, ¿algún beneficio para aplicar a la 186 en Victoria? No, la 186 en Victoria, digamos que entra dentro de este cupo que crece, es de las visas que pasó de 22.000 cupos a 30.000 cupos. Eventualmente vamos a tener unas decisiones más rápidas, pero bueno, las visas con sponsor han sido unas visas que se han movido con mucha velocidad en este año. Yo creo que es de las únicas que se han movido con velocidad este año realmente. Y yo creo, Juan, que una importancia de ese sponsor y que obviamente el skill visa ha aumentado, ¿no? Es la falta de personal. Creo que ese lack de personal y que ahorita y que todo el mundo lo puede ver y todos los negocios lo pueden sentir, es la falta de personal calificado y que para los estudiantes ha sido la mejor noticia porque a falta de calificación de personal es que han podido trabajar los 40 horas. Correcto. Es, porque es que no hay gente y la gente que hay, o sea, la que tenga un poquitico de esquilo, que sepa qué es lo que tiene que hacer, pues es los que tienen que aprovechar ahorita y de pronto eso lo tocamos de una vez ahorita, Juan, ¿en qué sentido? En una de las partes que estábamos antes hablando los dos, y es la parte de aprovechar ahorita que pueden trabajar las 40 horas, especialmente para esas personas de skill que tienen que más adelante demostrar la experiencia laboral. Sí, entonces esa experiencia laboral en Australia y el hecho de que puedan conseguir trabajo en su carrera y aprovechar esta falta de gente profesional y que se conecten profesionalmente a lo suyo, esas 40 horas les va a servir mucho y tú me corriges cuando tengan que hacer el betaceso, cuando tengan que mostrar esa experiencia profesional en los últimos 5 años. Marisa, yo creo que este es un momento absolutamente
fantástico para las personas que quieran emigrar con migración calificada, porque esta falta de personal que están viviendo las empresas genera, uno, la posibilidad de los estudiantes de trabajar full time, lo que significa que en todos los sitios donde hay que trabajar full time para obtener permisos, es decir, tanto como experiencia profesional, como la necesidad, por ejemplo, que exige Queensland para poder denominar, antes estaba vedada para los estudiantes, porque si tenías visa estudiante no te servía estar trabajando. Ahora una persona que está en Queensland, si trabaja a tiempo completo, a los 3 meses puede aplicar a una 491, a los 6 meses puede aplicar a la 190, porque ya puede trabajar a tiempo completo. Esta flexibilidad de trabajo para los estudiantes está vigente desde el 17 de enero de este año, va a ser revisada ahorita en abril, pero lo más probable es que continúe. Y yo me atrevo a decir eso. ¿Por qué? Porque el cambio más reciente que hubo en la visa 408, en la visa, de la visa del COVID, fue que abrieron el permiso de trabajo del COVID a todas las industrias. Antes estaba reservado a que únicamente las personas que están en el sector crítico tenían full-time work. Ahora todas las personas que estén en visa de COVID van a tener full-time work. Entonces, eso es claro que lo que pasa es que hace falta gente que trabaje. Ya no solamente a nivel calificado, sino todo el mundo está, lo que vos decías, hace falta personal calificado personal en todas las industrias. Y no hay gente para... Y obviamente es un proceso largo. El hecho de que se abran las fronteras no quiere decir que todos los cupos se van a llenar overnight. Existe el training, las visas, las aprobaciones. Eso es un periodo 6, 12 o de pronto hasta 1 año, 2 años, hasta que ese flujo normal de personal vuelve a existir como antes. Entonces, yo en esto sí les enfatizo mucho a mis clientes, incluso clientes que están trabajando ahorita con APN. Obviamente, si consiguen Tax Fund Number, fantástico, pero hay muchos que están haciendo freelancing, que en sus Para ti será carreras, fácil destragarse. y, y creo que es importante por lo menos que hagan bien hecho, digamos, sus invoices, su facturación, todo esto durante este periodo que están trabajando en lo suyo para que eso pueda ser demostrable más adelante en la parte migratoria. Definitivamente. Mira, eso, y digamos, hay un tercer elemento que quiero mencionar que de alguna manera va en la misma línea de lo que hemos dicho, los famosos DAMAS. Los DAMAS son acuerdos que hay en determinadas regiones del país. DAMA significa Designated Area Migration Agreement. Esos DAMAS permiten a las empresas de esas regiones contratar personal con unas facilidades que ordinariamente las visas de sponsor no dan, por un lado. Por otro lado, tienen dos ventajas muy grandes. Uno, que incluye ocupaciones que ordinariamente no estaban en las listas. Por ejemplo, Childcare Worker. Childcare Worker se convirtió en la bendición de todas las niñas que habían estudiado childcare y que se encontraron que después no podían encontrar puestos de managers, porque la única ocupación que estaba era managers. Ahora todos los damas tienen childcare worker, entonces ya se abrió una puerta para ellas, porque los damas permiten que esas regiones traigan personal. Entonces eso es buenísimo. La otra cosa que es muy buena es que los damas no tienen el corte de edad de los 45 años. Entonces, para los que estamos ya más viejitos, ya los damas dan paso hasta los 55 años. Entonces, ahí se abre una oportunidad que antes no existía. Antes, después de los 45, prácticamente no había opción para una residencia permanente. Ahora con los damas sí lo hay. Y es por lo mismo, porque hay falta personal calificado y sobre todo en estas regiones donde nadie quiere irse, ¿sí? Pero se necesita. Entonces, y acá es donde yo siempre les digo, digamos, que en Australia el tiempo pasa tan rápido, y lo que yo les digo a mucha gente dice, no, pues que yo no me quiero ir de Melbourne. Yo le digo, mire, siempre tenga como esa open mind, porque tienen que ir a esas regiones y pues no sé, 3, 4 años, lo que sea, pero casi que van a la fija, porque como no tanta gente se quiere ir para allá, no es que tengan que competir
con un montón de gente, que es lo que pasa en Sydney y en Melbourne. Definitivamente, sí, señora. Un elemento de todos modos que yo quiero destacar es que el programa de visa sigue siendo un programa absolutamente documental. Y una persona que ha trabajado, que no tiene los documentos formales de cuánto recibido, de la referencia laboral, del contrato que hizo freelance, no le sirve para nada. Es decir, es un elemento que yo, desde el punto de vista de migración, quiero destacarle. Seguramente desde el punto de vista de impuestos y todo esto, Yaritza les contará más, pero a veces es muy triste que le lleva a uno una persona y tiene toda la experiencia y todo esto, le dice, bueno, pero ¿qué evidencia tienes? Y dice, no, es que yo trabajé cash in hand, no fue palabra, no, es que a mí me contrataron con este cargo, pero yo hacía este otro. Y ese tipo de cosas realmente hacen que la visa no se pueda hacer. Si hay un dicho, Juan, que yo siempre les digo, lo que no se puede demostrar no existe. Y lo tanto es como legal como la parte contable, ¿sí? Y ahí viene la parte que tú dices, creo que tengo una pregunta de alguien que de pronto me atrevo a responderla. Espérame, que acá estaba diciendo, eh, alguien que decía del freelancing, de por lo menos que nosotros vemos como contadores, o qué es lo que uno se tiene que fijar en el freelancing. Un error que encuentro todo el tiempo es la gente que llega y hacen freelancing con su ABN personal, pero resulta que llegaron hace 3 años y cuando empezaron a hacer freelancing, colocaron el ABN que le sacó la agencia, que generalmente o es de cleaning y ya. Y nunca jamás actualizan las actividades de ese ABN. Y es súper importante que si tú cambias de actividad con el ABN, hay fechas o se empieza a regir, digámoslo así, desde el momento que tú haces ese cambio en el ABN. Entonces hay personas que llegan a decir, es que llevo 1 año siendo marketing manager o 2 años siendo marketing manager y vamos a revisar el ABN y las actividades que están registradas en el ABN siguen siendo las cleaners que tienen de hacer desde que llegaron y nunca actualizaron eso. Entonces, esos detalles son muy, muy importantes de tenerlos en cuenta. Los de las ocupaciones en los payment slip, lo que tú dices. Yo siempre les digo, muéstrame tu payment slip. Te han puesto la ocupación que es, te han puesto el rate que es, está el rate de fair work, está, ¿sí? Todos estos detallitos son importantes porque lo que te digo, cuando tú vas a hacer la aplicación, toda esa documentación es que muestra esa genuinidad para inmigración. Aquí tenemos un par de preguntas más. Una es de Janet y nos dice, los que estamos en visa de estudiante y cumplimos con los requisitos para aplicar a la 190, ¿lo podemos hacer de una vez? Juan, estás en silencio. Afirmativo, sí señora. Es decir, la visa de estudiante es una visa que se conoce desde el punto de vista legal como una visa calificatoria. Es decir, es una visa desde la que calificas para presentarte a una residencia permanente. Perfecto. Aquí Anton nos dice, ¿cómo saber en qué estado mi puntaje de 70 puntos es más competitivo en ingeniería? Perdón, Andrea, ¿me repites, por favor? Sí, ¿cómo saber en qué estado mi puntaje de 70 puntos es más competitivo en el área de ingeniería? Hay que mirar estado por estado. Hay que mirar estado por estado porque cada estado tiene sus reglas, es decir, en ese sentido hay que recordar que Australia es una federación, ¿no? Es decir, las reglas de Queensland no tienen nada que ver con las reglas de Victoria. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, Queensland. Queensland dice para la 190 el punto de corte son 80 puntos y además le pido Proficient English. Es decir, pero eso lo pide Queensland. Es decir, si tú te vas a ACT, por ejemplo, ACT dice, para mí me basta 65 puntos, pero tengo mi propia matriz de puntaje.
Entonces, ahí no tenemos ya que mirar solamente la tabla de puntaje federal, sino la matriz de ACT. ACT, pues, ustedes saben, ACT lo que le interesa son familias, parejas con hijos, es decir, es el sitio más welcoming, que más atrae personas perdón, parejas, no personas solteras. Digamos, el ser soltero es una, te quita puntos en el caso de ACT. No te los quitas, en el cambio en otros sitios te los da. En fin, cada estado es cada estado. Perfecto. Acá nos pregunta Juliana, ¿qué puntos mínimos para South Australia para la visa 190? 65 puntos es lo que se requiere. Ahora, para la 190, South Australia da 5 puntos, o sea que tú por tus propios méritos tienes que llegar mínimo a 60. Esa es la regla de South Australia. Perfecto. Catherine. Ahora, te digo, el criterio crítico en South Australia es que South Australia tiene tiene unas reglas particulares para cada ocupación. Por ejemplo, hay ocupaciones a las que no les ofrece la 190. Simplemente no le da paso a la 190. Hay otras ocupaciones que le ofrece la 491 únicamente dentro del programa que llaman Talent and Innovators. Entonces, hay que ver qué ocupaciones en South Australia, porque no todas las ocupaciones tienen el mismo tratamiento ni los mismos requisitos. Perfecto. Catherine nos dice, ¿hasta cuándo está actualmente aprobado el poder trabajar full time? Como estudiante es un tema indefinido. Fue aprobado en enero 17 de este 2022 y va a ser revisado, según lo que dice el departamento, ahora en abril. Pero en este momento, digamos que no tiene una fecha de terminación. Anton nos dice, ¿cómo se puede saber cuántos cupos de ingeniería se han dado en los últimos años en cada estado? Se pide esa información al departamento y a través de una Freedom of Information Request, y el departamento te la da. Alex nos pregunta, ¿cuánto está la asesoría con Juan? La consulta con cualquiera de los abogados de la compañía, estamos cobrando $220. Perfecto. Angie nos dice, en Tasmania se puede aplicar simultáneamente a la visa 491 y la 190. ¿Qué puntaje se puede considerar competitivo para aplicar a la 190 postulando como ingeniera de producción? Yo creo que si tienes más de 65 puedes aplicar sin ningún problema. Y sí puedes aplicar las dos. Tienes que tener en cuenta que los criterios para aplicar a la 190 son diferentes de los criterios para aplicar a la 491. Pero digamos que asumiendo que cumplen los criterios para los dos, puedes aplicar a ambos sin problema. No te ponen a escoger. Perfecto. Alex nos dice, ¿los invoices tienen que ser hechos de una forma específica para que sean válidos más adelante? ¿Dónde está? Sí, Alex, o sea, el ATO tiene un template que más adelante, si nos escribes, te podemos compartir el link del invoice, que tiene que tener el nombre, la dirección, el ABN, la persona a la que estás haciendo el servicio que estás prestando. Si ese servicio tiene GST o no tiene GST, es algo que también tienes que dejar claro en el invoice que estás entregando. ¿Sí? Entonces, hay un formato, hay una guía que el mismo ATO tiene de cómo hacer los invoices y son como 10 items mínimos que cada invoice tiene que tener. No importa si tú lo haces, digamos, en Excel, si lo haces en un software, lo importante es que cumpla con estos 10 puntos que exige el ATO para que el invoice pues ya tenga o cumpla con los requerimientos de un invoice. Perfecto. Anton nos dice, una vez hecha el Express of Interest, ¿se pueden actualizar la documentación, cómo mejorar el puntaje de inglés, el puntaje de NATI, o es mejor presentar el máximo puntaje de una vez?
No, mientras tú tengas vigente tu expresión de interés, puedes actualizarla las veces que quieras. Ten en cuenta que hay un elemento que la expresión de interés va por fila. Entonces, cuanto más rápido cojas la fila, mejor. Entonces, eso sí, esto es... ¿cómo es que decías tú, Yaritza? First, first, first in, first serve, ¿sí? O sea, hacer first in, first serve, sí. Toca estar con los básicos, entrar en la fila y después si vas mejorando, vas actualizando. Sí. Así es, así es. Aquí nos dice Leonel, para ganar 5 puntos por experiencia laboral local, ¿se puede a través de un contrato casual por Tax File Number o se requiere demostrar un mínimo de horas por semana? Tiene que demostrar un mínimo de 20 horas a la semana y tiene que ser pagado y tiene que ser en tu ocupación. Son los 3 requisitos para que te sirva la experiencia laboral. No te recomiendo que sea casual, pero si estás trabajando así, yo te recomendaría que hicieras a través de un sistema de sole trader y te presentaras más bien como un sole trader trabajando para ti mismo, diciendo que tienes un negocio para el que tú trabajas para ti mismo, o no sé cuál sería la mejor definición, Yaritza. Lo que pasa es que el contrato casual, y por eso su nombre casual, ¿no? Generalmente cuando son part-time y full-time, implica continuidad, implica que alguien tiene que estar haciendo ese trabajo continuamente por o 20 horas o 38 horas a la semana. El trabajo casual puede decir que esta semana trabajaste, la otra semana no trabajaste, ¿sí? Entonces, al menos de que tú puedas demostrar todos los payment slips de que todas las semanas hiciste las 20 horas, no sé inmigración cómo vaya a ver el casual, porque realmente como su nombre lo dice, es alguien que realmente empresa, pero no muestra continuidad que hace un contrato part-time o full-time. En ese sentido, yo prefiero las personas que tienen su propio negocio y que le piden a su contador que certifique que trabajó en el negocio En de esas personas. Uh-huh. tiene su ingreso y da sus impuestos como sole trader. Uh-huh. Y es algo que yo creo, Juan, que inmigración se ha vuelto un poquito más flexible porque antes no eran tan abiertos a ley. Bien, siempre ha existido, pero antes no eran tan abiertos a que hicieran el solo trader como parte de experiencia, pero ahorita creo que es un poquito más fácil y es más aceptable de parte de ellos. Mira, hay casos de personas que tienen su negocio, diseñadores gráficos, asesores, personas que trabajan en el área de web design, marketing, todo esto que tienen su propio negocio y trabajan para terceros. Y eso es un trabajo que es perfectamente válido para experiencia profesional, para efectos de puntajes. Perfecto, gracias, Juan. Por aquí Vela nos dice, ¿cómo hacemos para aplicar a un sponsor a través de Dama? Y también nos pregunta, ¿podrían darnos alguna recomendación de qué hacer a puertas de... Andrea, no te escuché, te Hola. estás cortando, Andrea. ¿Cuál es la pregunta? La que sigue de una Alex, que dice, es una pregunta que nos enviaron por Facebook, nos la hace Vela y dice, ¿cómo hacemos para aplicar a un sponsor a través de Dama? No, Andrea, ¿quieres copiarla y pegarla? Es que se te está cortando, no sé si soy yo, pero se te está cortando la voz y no te entendemos la pregunta. Uh-huh. Mientras tanto, voy a seguir con las que está acá. Alex nos dice, si uno es freelancer, ¿se debe hacer un contrato? Sí. Yo creo que ayudaría, Alex, si uno quiere demostrar, porque una de las cosas que nosotros, por ejemplo, cuando proveemos la carta de experiencia laboral, uno trata de hacer la mayor cantidad de attachment. Y si hay un contrato, eso ayuda, ¿no? Si tú tienes el contrato, tienes las facturas que enviaste, tienes los pagos de esas facturas en tu cuenta bancaria, ¿sí? Entonces, todo eso lo va a hacer más genuino, va a ayudar. Janet, ¿cómo se actualiza el ABN?
Ok, Janet, hay un website que se llama el ABR, entonces tú tienes dos opciones. Puedes hacerlo a través del ABR o tú puedes hacerlo a través de tu contador. Felipe, ¿cómo se hace ese proceso? ¿Cuál proceso, Felipe? ¿Nos puedes especificar cuál proceso nos estás hablando? César, tengo una pregunta para Juan. ¿La experiencia profesional tiene que ser en el mismo lugar o puede ser en varios lugares? Mi esposa está trabajando como café and restaurant manager en 5 meses en un restaurante que cerró y ahora está trabajando en otro lugar como food and beverage manager. Le sirve perfectamente. Tú puedes sumar diferentes sitios de trabajo. El único sitio que te exige que sea mínimo 6 meses es cuando estás haciendo la validación ante el TRA, que te piden 6 meses en un solo sitio. Pero esta es una excepción. En todos los demás, para puntaje, para las otras entidades, Ingenieros Australia, Betasest, etcétera, tú puedes sumar meses y días en diferentes empleadores. Fantástico. Tengo a Anthony, me imagino que es Anthony. En general, se entregaron siempre las visas a los puntajes más altos. Bueno, es un comentario más que una pregunta. Pablo Díaz. Hola, estoy estudiando carpintería en Gold Coast. Al terminar, ¿tengo que aplicar a la visa 485 o puedo directamente a la 491? No, tienes que aplicar a la 485 porque la 491 exige Full Skill Assessment. Y cuando tú terminas carpintería, no tienes Full Skill Assessment, sino Partial Skill Assessment. Entonces tienes que hacer el año de trabajo para tener el Full Skill Assessment. Ese año de trabajo lo haces en la visa de graduado, en la 485. Estás en mute, Yari. Sorry. Javier nos pregunta, ¿cómo aplicar a Working Holiday Onshore si ya terminé mis 3 años de Working and Holiday? ¿Los 3 años? Sí. Ah, no, ya. Ya no hay más. Student Ya, visa. ya lo agotaste, ya. La Working Holiday era de 1 año con extensión a 2. Ahora hay un tercer año de extensión, pero ya no más. No más. ¿Cómo puedo aplicar a la 491 estando en Bridging? Sí, sí puedes. Sí puedes. Mientras Origin Visa sí es. Listo. ¿Qué posibilidades hay para un ingeniero industrial con 70 puntos trabajando en el sector de energía renovable en Victoria para la visa 190? Todas. Buenísimo. Excelente. Excelente. Sí, aquí apliqué mañana. Le puede ir muy bien. Tenemos a Luisa, nos dice, con la apertura de las nuevas plazas, ¿cómo se ve la posibilidad de crear un small business en Tasmania? Soy diseñadora gráfica y quiero montar una empresa de servicios de diseño. Tengo experiencia de más de 4 años en Australia profesional, pero me tocó volver a mi visa de estudio después de todo este tiempo que mi carrera no está en la lista de carreras en demanda. ¿Es esto viable? Sí, sí es viable, sí es viable. Y tu carrera sí está en la lista de demanda. Sí, o sea que tu small business sí ahí tienes un camino perfectamente claro. Es muy bueno, es una muy buena posibilidad. Listo, bueno, creo que ya, listo. Entonces yo creo que vamos a pasar rapidito a la parte de los impuestos, de la actualización del presupuesto nacional, que también íbamos a hablar un poquito, digamos, de los beneficios y lo que ha pasado. Y ya cuando hagamos eso, porque yo sé que el tiempo se nos va corriendo, terminamos ya con las últimas preguntas que vayamos a hacer. En ese orden de ideas, voy a mostrar mi pantalla. Me confirman cuando lo puedan, obviamente, ver. Y listo. Ya lo estamos ¿Ya viendo. está bien, Juan? ¿Ya lo Sí, pueden ver? señora. Perfecto. Gracias.
Entonces, una presentación cortica porque no quiero alargarle mucho el tema, pero vamos a tocar como lo bueno que nos trajo este presupuesto del 2022-23 desde el punto de vista de impuestos. Primero que todo, a las personas que no nos conocen y están aquí por primera vez, ¿quiénes somos nosotros? Nosotros somos una empresa de contabilidad que estamos trabajando acá desde el 2008 y tenemos oficinas en Sydney, Adelaide, Melbourne y Brisbane. Y en caso que necesiten ayuda con nosotros, pueden contactarnos a través de nuestra página web. Muy importante, la información que les estoy dando hoy es general, ¿sí? Entonces, no es financial advice, nada, es solamente información general de la parte del presupuesto nacional. Bueno, creo que el presupuesto nacional va un poquito también alineado con la parte migratoria, porque algo que ellos sí quieren hacer es ayudar a los negocios a crear más trabajo, ¿sí? Entonces se enfocaron mucho en la creación de trabajo en la parte de defensa y de border security. También el presupuesto subió mucho. Me imagino que eso es todo lo que está pasando con Rusia. Eso también ayudó. El investment en la educación, en los servicios esenciales, el small business, obviamente después de COVID hay muchos small business que pues no les fue tan bien, entonces ellos están muy interesados en el recovery de esos small business y mucha inversión en ROTS, en tecnología. Eso es lo que se enfocaron mucho en el presupuesto nacional. ¿Qué se nos traduce el presupuesto nacional ya a la persona del día a día? Digamos, a un estudiante, a una persona que tenga ingreso no tan alto, digámoslo así. Es que hay digámoslo, un tax offset, como yo les digo, un descuento tributario que en este 2022 vamos a tener, que ya veníamos con este de 1080, que eran unos tax offsets que ellos colocaron con el COVID y lo han arrastrado y lo han sumado a estos 420 que nos van a dar. Esto se traduce en que si somos una pareja, al año vamos a estar recibiendo, digamos, cada persona va a recibir $1,500 en tax offsets, ¿sí? Muy importante mirar acá el nivel de ingreso en el que usted se encuentre en esta tabla, en este ladito, ¿sí? Entonces, esto va a sumar, pero todo esto es ganancia. Esto es, yo sé que no se ve como una cantidad grande, pero obviamente es dinero que va a llegar al bolsillo de nosotros y eventualmente eso todo ayuda. ¿Qué otra cosa también aumentaron? La parte de Medicare, los niveles de cuándo hay que pagar Medicare y cuándo no hay que pagar Medicare. Y esto ya es para las personas que son residentes o las personas por lo menos que están en espera de lo que ya tienen, están en spouse visa y que ya están en espera y tienen Medicare. Entonces han subido el threshold a 23,365. Si son familias, 39. Y las personas que están pensionadas a 36,925 y 51,401 si ya son pareja. ¿Qué otros gastos deducibles, digamos, los dejaron? Es la parte de working from home, el mismo esquema que tenían del año pasado, lo han dejado y lo han extendido porque pues esto yo creo que se va a volver una norma en el futuro, esto del trabajo desde casa. También los COVID tests se han vuelto un gasto deducible tanto para la persona o el empleador que compre los tests, eso también se volvió un gasto deducible. Y Skills at Training, ellos están enfocando mucho a que los empleadores, digamos, entrenen a su personal. También hay muy buenos incentivos y la parte de la tecnología. Entonces, ellos lo que están incentivando es que las empresas inviertan en tecnologías, en website, en aplicaciones, en modernizar la maquinaria, en hacer cosas más productivas. Y por cada, digamos, puedes invertir hasta $100,000, que es lo máximo, te devuelven $20,000, ¿sí? Y así proporcionalmente, si inviertes menos, te van a devolver el 20% de lo que inviertas en esa tecnología. Esto es para los negocios tanto pequeños como grandes, entonces eso es un incentivo también para los negocios para invertir. ¿Qué otra cosa súper interesante? Digamos que el gobierno dio muchos grants durante la parte de COVID y estábamos como en el limbo
¿será que estos grants son taxables o no son taxables? Entonces ya nos hicieron el release de los grants que no son taxables, entonces ya tenemos la lista de estos grants aquí, que eso también sería lo que yo les digo a los clientes, es dinero literalmente gratis, porque si no es taxable, el gobierno te lo da para cubrir tus gastos del negocio, pero pues no tienes que pagar impuestos en ellos. ¿Qué otra cosa? Ya de pronto las personas mayores que estén en Centerlink y que ya sean pensionados van a recibir $250 para ayudarlo con cubrir los gastos. Y yo creo que el más importante es para la gente que maneja el carro y que usa el carro bastante para trabajo, por 6 meses va a haber un subsidio del 50%, o van a bajar las tasas que cobran en el petrol, el 50%, lo que asimismo se reduce que el petrol pues tiene que bajar de precio en la misma proporción. Y este que me parece súper, súper bueno es para todas estas personitas que de pronto ya tengan visa permanente y que estén pensando en comprar su primera casa, han mantenido un scheme que permite que usted pueda comprar su primera casa con el depósito, así sea solamente del 5%. Y lo han extendido y han subido también los cupos, como casi los triplicaron como en inmigración, de 10,000 a 35,000. Y esto también, ¿en qué va a ayudar muchísimo? La gente que está en la parte de construcción, la cantidad de mano de obra que esto va a requerir en la parte de ingenieros, electricistas, plomeros, carpinteros, va a ser impresionante. Entonces, esta parte me parece muy buena, y la razón por la que ellos lo están haciendo es porque ellos entienden que el problema del valor de las casas tan loco que hay en Australia es porque no hay supply de casas. Entonces, no hay mucha demanda y no hay suficiente supply. Entonces, la idea de todos estos programas es subir y llegar a tener más supply de casas. Entonces, ese me parece genial para la gente que es residente y que está ahorrando para comprar su primera casa. Y para complementar con ese, a veces la parte más difícil es que de pronto no tengan ese depósito del 5%. Si ustedes han hecho contribuciones, no del empleador, sino lo que llamamos personal contributions a su superannuation en años anteriores, usted puede sacar hasta $15,000 por año y usar eso como parte del depósito que va a usar para la primera casa que va a comprar. Listo, entonces con los small business que también nos han ayudado, los reporting, ellos están tratando de usar más tecnología y de volver todo más automático, que es bueno para nosotros los contadores, pero que digamos en qué sentido a todos estos clientes que les gusta, digamos que no les gusta la tecnología y que quieren seguir haciendo cosas en Excel y que no estén ligadas a nada, tarde que temprano el Eitio está haciendo todo más tecnológico y todos los reportes directamente desde software, y eso va casi que obligar a muchos small business a sí o sí tener que tener estos software para hacer estos reportes al Eitio. De pronto, ¿qué más les digo? Hay muchos incentivos ahorita del gobierno para negocios, para ayudarlos con grants, con todo eso. Y como siempre les digo, estos grants y estas ayudas van a depender mucho del lugar donde vayas a colocar tu negocio y la ayuda que el negocio pueda darle al área donde está. ¿Qué más tenemos? A ver, de las empresas pequeñas, bonificaciones, el training. Hay algo muy bueno, y es, ellos quieren mucho que si tú montas un negocio, traigan a los trainers o las personas que estén y les des ese primer pasito para que ellos empiecen a coger experiencia laboral. Entonces hay muy buenos programas. Aquí digamos que el cash es que las personas que vayan a trabajar a tu empresa tienen que ser personas que están registradas en un programa de Centerlink o un programa oficial de training con el gobierno. O sea, tú no puedes meter, digamos, a tu primo y decir, ah, no, es que él es mi trainee. No,
tiene que venir de un programa del gobierno de trainees y el gobierno te puede ayudar con hasta el 50% de salario de esa persona por 12 meses si tú lo traes de estos programas que ellos tienen. ¿Qué más les digo? No, creo que eso es lo más importante realmente de que, digamos, afecta ya a las personas y la parte de negocios, siempre ellos, hay muchos programas para ayuda y el gobierno está muy enfocado, especialmente ahorita en Queensland con las inundaciones y eso, hay muchos programas de recuperación para los small business. No sé si tengamos entonces ahorita las preguntas, terminamos con las preguntas que Juan tenía y no sé si tengan alguna pregunta de la parte del presupuesto. Perfecto, no sé si ya me escuchen mejor. Sí, mejor, ahora sí, no sé qué pasó. Y tenemos varias preguntas por acá. Por ejemplo, Armando nos dice, ¿qué posibilidad hay para un multimedia specialist trabajando en el área de aplicar para la visa 190 con 70 puntos en Sydney? Esta pregunta es para ti, Juan. No muy altas, en el sentido de que Sydney es una de las áreas donde el puntaje es muy alto. Si tú tienes 70 puntos, yo pensaría que la idea es que subas por lo menos a 90. Hay opciones de subir puntajes, por supuesto que sí, y habría que verlas. Habría que ver cuáles te aplican a ti, pero 70 puntos no es un buen puntaje para aplicar en Sydney. Es un muy buen puntaje para aplicar en otros sitios, en esos Wales, ¿no? Wollongong, Newcastle, Maitland, pero Byron Bay, pero Sydney no. Pablo nos dice, ¿es posible obtener un año de experiencia y con ello el Full Skill Assessment mientras estoy estudiando? En estos momentos sí, sí señor. Sí señor. Janet nos dice, hace más de 4 años que no trabajo en mi área de ingeniería industrial. Tengo 10 años de experiencia como ingeniera. ¿Esto me ayuda para aplicar a la residencia como ingeniera en Australia? Sí, ten en cuenta que el puntaje el puntaje tiene un factor de experiencia laboral en los últimos 10 años, ¿cierto? Entonces si vamos a aplicar aquí en 2022, nos vamos hasta el 2012. ¿Cuántos años de experiencia tienes del 2012 hasta ahora? Y digamos que te queden todavía 6. Ok, listo. Podemos usar todavía esos 6. Pedro nos dice, tengo un Express of Interest en el sistema desde hace más de un año y no he recibido invitación. Tengo 90 puntos como ingeniero mecánico. ¿Qué tan probable es que reciba una invitación con el incremento de estas plazas? Mucho más probable, muchísimo. Además, una de las cosas que tienes que tener en cuenta es que no hubo rondas de invitaciones durante el año pasado. Es decir, pasó prácticamente todo el año sin rondas. Entonces yo creo que ahora que se renueve otra vez el ritmo de las rondas quincenales o mensuales como fueron antes de la pandemia, seguramente te va a llegar tu invitación. Diego nos dice, soy ingeniero electrónico, me gustaría saber cómo puedo encaminarme hacia la residencia y si aplica mudarme para Adelaide. Diego nos dice que está en Melbourne. Consulta, eso sí. Sí, ya es muy particular, sí. Tienes muchas opciones. ¿Sí? Lili nos dice, ¿estos beneficios solo aplican para el First Homes Buyer? Los beneficios del 5%, Lili, sí, desafortunadamente ese programa, entonces, ¿cómo funciona, Lili? Es que, digamos, una de las limitantes para los first homeowners es siempre conseguir ese ahorro del 20% del depósito. Ese siempre ha sido la parte más difícil para un first homeowner, para la parte de la compra. Entonces, ¿qué hacen estos cupos que han dado en el presupuesto nacional, que los han extendido de 10,000 a 30,000? El gobierno dice, bueno, consígame usted solamente el 5% y yo le garantizo al banco el otro 15%, ¿sí? Entonces,
el banco sabe que el otro 15, como está garantizado por el gobierno, pues no va a perder su plata y tú con el 5% pues puedes empezar a comprar tu casa. Obviamente acá tienes que tener una cita con un mortgage broker y asegurarte que puedes hacer la servibilidad del loan que te va a quedar una vez compres tu casa. Juan nos pregunta, si quisiéramos comprar casa y tenemos el 30%, pero aún somos estudiantes, ¿hay alguna posibilidad para adquirir la vivienda? Bueno, Juan, acá te voy a invitar de pronto que ves a nuestra página de Facebook o a nuestro YouTube. Nosotros hicimos un video, un seminario específicamente en comprar vivienda como estudiante o con visa temporal y creo que ahí te voy a responder esa pregunta porque los costos extras que existen son muy altos. Armando nos dice, ¿qué posibilidad hay para un multimedia specialist? Ah, creo que esta ya la habías respondido, Juan. Juliana Becerra nos dice, ¿las ayudas para small business es solo para residentes permanentes? No siempre las ayudas vienen es por el negocio. Digamos, si tú vas a aplicar con ABN, algunas ayudas se exigen. Todas las ayudas tienen algo que se llama el eligibility criteria. So that means that ellos dan puntos de que tú tienes que cumplir para poder aplicar a esa ayuda. Algunas ayudas exigen que seas residente, como hay otras simplemente que exigen que tengas un ABN activo y ya. Entonces, tendríamos que mirar a qué ayuda quieres aplicar. Lili nos dice, ¿en qué parte podemos ver todos estos beneficios o grants para small business? Claro que sí, ven, ya te busco acá el link de los grants. Déjame ver si este. Acá te lo coloco, Lili. Tú puedes entrar y colocas y buscas de acuerdo a la ubicación, la industria donde te encuentres y puedes mirar si hay grant disponible para tu industria. Perfecto. Pablo nos dice, estoy estudiando carpintería, tendría que tener un año de experiencia y con esto me podría recibir de carpintero y con un full skill assessment. ¿Cómo es el proceso para recibirme y tener full skill assessment? Eso es una cita. Sí, Sí, es porque es bastante cosa, ¿cierto, Juan, con eso? sí, pero básicamente te digo, está regulado por la entidad que valida a los carpinteros que se llama TRA, Trade Recognition Australia. Ahí vas a encontrar esa información. Pero si tú ya quieres que utilizar esa información para la visa, sí, te recomiendo que hagas una consulta con uno de nosotros. Perfecto. Pedro nos dice, ¿la probabilidad de invitación cambia dependiendo de los estados que elija? Total, total. Sí, porque es que cada estado tiene sus diferentes preferencias, ¿no? Cada estado tiene una personalidad económica, tiene una característica económica, está buscando un perfil diferente de profesionales o de personal calificado en general. Entonces, según, digamos, hay ocupaciones que no están buscadas o que tienen muy poquito cupo en unos estados y mientras son muy apetecidas en otros. Entonces, eso es parte de la buena selección de un programa de migración, ver dónde tienes mejores opciones con tu ocupación particular. Listo, André, yo creo que vamos a dejar las preguntas ahí porque entonces se nos va a extender el seminario un poquito más del tiempo que habíamos programado. Em, bueno, Juan, como siempre, qué interesante tu información me pareció y creo que son muy buenas noticias, como tú dijiste, ¿no? Y esa falta personal toca aprovecharlo y Correcto. esto todo es preparación. Obviamente los invitamos que hagan sus citas con Juan. Cada caso es único, cada persona tiene circunstancias diferentes, posibilidades diferentes. Entonces, los invitamos. Nosotros como empresa también los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Vamos a tratar de traerles más seminarios ahorita que ya se acaba el año fiscal. Y como siempre, nosotros trabajamos de mano a mano con Juan y desde la parte migratoria para asesorarlos y para ayudarlos en toda la parte de los documentos que necesitan demostrarle a inmigración desde la parte tributaria.
Así es, bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Si tienen preguntas, les voy a dejar un correo que es info@guayasaccounting.com.au. Ahí nos pueden dejar las preguntas tanto para Juan o para Yaritza y ya nosotros los dirigimos si necesitan una cita de negocios de pronto con Yaritza o si ya lo que necesitan es una cita migratoria directamente con el equipo de RC con Juan. Entonces, pues muchas gracias a todos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Ahí tenemos muchísimos eventos, mucha información importante para que ustedes estén conectados con todos. Gracias a todos y que tengan una feliz noche. Buenas Muchas noches a todos. Buenas noches, Juan. Gracias, gracias. Andrea. Hasta luego, muchas gracias. De Que verdad. estén muy bien. Chao. Chao a todos.